mañana. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, tú sigues extendiendo a cada momento tu salvación. Gracias, Señor, por este pueblo. Abre hoy nuestro entendimiento y por tu gracia, Señor, que podamos entender tu palabra, que sea sembrada en buena tierra esta palabra, para que alumbremos, Señor, tu evangelio en cualquier parte donde estemos. En tus manos nos ponemos, reconociendo nuestra necesidad de ser, Señor, santificados, limpiados, purificados por tu palabra. Danos vida, Señor, danos vida. Delante de ti, Señor, te lo suplicamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Nos da mucho gozo que el hermano Edwin esté con nosotros. Lo acaban de operar, hermano, hace 2 semanas tal vez, ¿verdad? Lo acaban de operar y él ya está aquí. De hecho, a mí me enseñó la operación y grande la operación, así que nos da mucho gozo, hermano. Dios sabe lo que tiene en sus manos. Mire, yo no voy a decir y perdone que sea tan claro, no voy a decir que el hermano Edwin y la hermana Iris están viviendo esto, pero sí le voy a decir algo. Cuando uno lee el libro de Job, dice, ¿cuál es el mensaje del libro de Job? El sufrimiento de Job, no. Mantenerse fiel en medio del sufrimiento, no. Cómo Dios en su soberanía hace lo que hace con quien quiere, no. El libro de Job, su mensaje es que no hay nadie que pueda destruir la fe, no hay nadie ni nada que pueda destruir la fe de un cristiano. Porque el diablo pidió a Job, porque le dijo a Dios o Satanás le dijo a Dios que Job blasfemaría en sus rostros si le quitaba todo lo que tenía. Y nunca Job blasfemó contra Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede destruir la fe una vez dada a los santos. Entonces hay gente que dice, pero yo conozco un montón que se fueron. Ellos no eran santos, no eran cristianos. Por eso se convirtieron en apóstatas, porque no eran. Así que Dios no va a evitar que nos enfrentemos a los grandes sufrimientos, porque al final lo que quiere es pulir más nuestra fe. Amén. Bueno, mire, hoy quiero platicar con usted sobre esos textos que hemos leído. Le he titulado a esa enseñanza, si le sirve de algo, los agentes santificadores. Pero yo quiero, hermano, buscar las palabras, y he estado pensando en eso y he cambiado varias veces mi bosquejo para poder explicarle por qué es tan importante lo que Jesús en su oración, en lo que hemos leído, está diciendo puntualmente: Señor, yo les he dado tu palabra, y 2 versos después dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces primero dice que ha dado Él a los hombres o a sus discípulos, particularmente en ese lugar, en ese día, en ese momento, en esa época de 3 años. Yo les he dado tu palabra, pero también dice para qué se las dio. Así que Jesús nos dice lo que dio a los llamados y con qué propósito se la dio. Pero el Señor Jesús está muy preocupado. Versos antes Él está diciendo: Señor, guárdalos del mundo. Yo los he guardado en el mundo, pero ahora ya no estoy en el mundo. Pero ¿cómo que ya no está si ahí está? Lo que sucede es que Jesús se está viendo unas horas después muerto en la cruz, y durante 3 días no estaría, y luego lo verían resucitado. Entonces durante esos 3 días la fe de ellos iba a ser zarandeada, y Jesús está preocupado por ellos, y le dice: Señor, te pido que tú, ahora que yo no voy a estar, los guardes de este mundo y los guardes del maligno. Y luego agrega más adelante: y así te pido por todos los que vienen luego, que los guardes, que los apartes del mundo, que aunque estén en el mundo puedan tener el poder para estar fuera de ese mundo. Te pido que los guardes del mundo, porque yo ya no estoy en el mundo. En ese contexto Jesús dice: yo les he dado tu palabra, y en ese contexto aclara para qué la dio. Santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero nosotros, hermano, nos movemos con tanta facilidad y con tanta liberalidad, hermano, que nos olvidamos muchas veces de que en el día a día se está pecando. ¿Por qué? ¿Para qué nos escogió Dios? Mire, si yo le hago la pregunta a usted, y la mayoría de los que responderán a esta pregunta, haga la prueba. Esta semana empiece a preguntar a todos los que son evangélicos, dígale: ¿por qué nos salvó el Señor? Y yo hago la pregunta hoy a usted: ¿para qué lo salvó el Señor?
¿Cuál es el propósito de la salvación del Señor? Algunos van a decir para ir al cielo. Otros van a decir para perdonarme, para liberarme de este mundo, para liberarme del pecado, para liberarme de la maldición. Y todo eso es cierto desde el contenido magno de la salvación. Pero ¿cuál fue el propósito por el cual Dios nos ha salvado? Efesios 1 lo dice. Porque nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Pero eso todavía no se ha definido completamente. Si no entendemos lo siguiente: ¿para qué lo ha salvado el Señor? Para ser conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, ser santos como Él es santo. Entonces, ¿para qué nos ha salvado? Para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y así podemos glorificar a Dios. Ese es el propósito de por qué nos escogió, para eso nos salvó, para ser hijos como Él, ser semejante a su Hijo. Pero para ello hay un proceso, hay agentes santificadores de los cuales vamos a hablar, y en ese trabajo de santificación usted debe responder, yo debo responder. ¿Cómo? Santificarnos día a día. Si hoy estuviéramos ante Dios, hermanos, y por favor, no se quede con sus ojos en la lectura. Véanme aquí, porque veo muchos que están leyendo la Biblia en este momento. Véanme aquí, por favor. Si usted estuviera ante el trono de Dios hoy, y lo fueran a juzgar a usted y a mí, fuera a decidir Dios que nos va a enviar al infierno o al cielo, solamente por lo que hicimos esta semana, ¿cómo le iría? Le voy a poner algunos ejemplos. Van a juzgar qué oímos. Van a juzgar qué pensamos. Van a juzgar qué sentimos, qué deseamos. Van a juzgar, hermano, a quién criticamos, a quién maldecimos, a quién destruimos con una mentira o con varias mentiras diciendo algo que nosotros no habíamos comprobado. Van a juzgar qué palabras salieron de nuestra boca. Van a juzgar, hermano, cuántas mentiras dijimos. ¿Qué diría? ¿Cómo nos iría, hermano? ¿Cómo pasó esta semana? Pasó de rodillas muchas veces, o manejando, o caminando en alguna parte diciendo: Señor, ten misericordia de mi vida, porque yo soy pecador. Déjeme que le lea algo que me ha atrapado, hermano. Usted sabe que la Biblia, y le voy a leer esto, pero usted sabe que la Biblia, hay en la Biblia varios dichos de hombres impíos, de sabios inconversos, de sabios paganos, de filósofos inconversos, de diferentes épocas. Incluso hay una profecía o varias profecías de un hombre llamado Balaán, que era un profeta falso y que Dios lo usó para bendecir a Israel. Y que los hombres que dijeron eso, como tal vez el que usted más conoce es Pablo, como dijo alguno de sus profetas, y se queda como Biblia. Obviamente las palabras de Jonathan Edwards, que alguna vez Inglaterra lo declaró. Escuche lo que voy a decir. Inglaterra declaró a Jonathan Edwards como el académico más grande que ha dado Estados Unidos. Era un teólogo impresionante, un siervo de Dios, conocido como el gran avivador. Él dijo esto, pero antes de decirlo, déjeme que le explique que él dijo esto en un acercamiento con la santidad de Dios. No que él se acercaba a la santidad de Dios, sino que Dios se acercó a él. En otras palabras, él era un hombre honorable en todo el sentido de la palabra. Mire, la palabra que voy a usar es tan controversial. Él era un pecador honorable. Nicodemo era un pecador honorable. Y él dijo: cuando veo dentro de mi corazón, percibo una infinita maldad. Creo que es un abismo más hondo que el infierno.
Y luego agregó, cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Cuando me arrepiento, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Cuando oro, peco. ¿Cómo que cuando oro, peco? Cuando predico, peco. ¿Por qué? Porque el hombre que no falla en palabra es un hombre perfecto. Y no habemos hombres perfectos. No hay un solo predicador que no peque mientras predica. Cuando oro, peco. ¿Cómo que cuando oramos pecamos? Porque si no sabéis pedir mal, no recibís porque pedís mal, entonces estamos pecando por lo que estamos orando. Y si no oramos también pecamos. Debo arrepentirme de mi arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos a medias. Porque uno dice, yo fallé, pero solo confiesa una cosa. Y a la semana siguiente regresa y confiesa otra, y un año después confiesa otra. O si no, dice que pecó, pero le echa la culpa a alguien. Debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Ni mis lágrimas cuando lloro arrepentido son tan puras delante del Señor. Esto solo se puede decir, eso, hermano, yo no lo podía decir, y creo que usted tampoco, al menos que estemos nosotros sumergidos en la santidad de Dios, como Isaías, cuando estaba delante de la presencia del Señor en su visión, Isaías dice esto: pobre, ay de mí, que exclama, grita, ay de mí, porque habito en medio de un pueblo pecador, y soy un hombre con labios pecadores. Soy hombre muerto. ¿Por qué declaró eso Isaías? Porque estaba en la presencia del Señor. Nosotros miramos un tema de la santidad como hoy, como algo vacío, como, otra vez el hermano va a hablar de la santidad, otra vez ya sé que tengo que ser santo. No hablaré otra vez de la santidad, volveré a hablar de la santidad. Quiero ver de qué manera usted, hermano, puede entender qué importante es que nosotros empecemos a dar pasos, o por lo menos pasitos, que agraden a Dios. Yo soy pecador. Usted es pecador. Mi esposa y yo somos pecadores. Y cuando tuvimos hijos, no tuvimos hijos santos. Tuvimos hijos pecadores. Usted también. Y todos tienen hijos pecadores. Pero pocos padres reconocen eso y dicen, yo tengo hijos pecadores porque yo soy pecador. Y dejemos de negociar con la mentira. No, pues que tengo que mentir, hermano, porque si no me hagas a migración. O lo hagas a migración o lo hagas al infierno, decide usted. Cuando uno entiende esto, hermano, lo primero que tiene que entender es que el primer agente de la santificación es el Padre. En el propósito del Padre, en Efesios capítulo 1, Él dice que nos escogió, versículo 4, que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Así que el propósito de Dios de que nosotros seamos conforme a su imagen está definido en que su Hijo es santo, en que Él es santo, en que su palabra es santa y en que el Espíritu es santo. Y ahí ya le dije a los 4 agentes de la santificación, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra. Y por lo tal, la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo a través de la palabra va a hacernos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. En una palabra, va a hacernos hombres y mujeres santas. Y ese es un proceso que comienza cuando uno empieza a ser convencido de pecado. Él nos escogió entonces. Por eso cuando uno lee, y se lo voy a leer, asimismo nos escogió en Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo implica no había nada creado, no había tiempo, no había nada, no habían ángeles. Solo estaba el consejo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo estaba la unidad perfecta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y desde ahí nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que el propósito de Dios es que seamos conforme a la imagen de Jesús. ¿Por qué está usted en la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? Primero debe venir a la iglesia porque usted entiende que pertenece al cuerpo de Cristo.
Y segundo, porque es parte de ese proceso de santificación, porque el cuerpo unido va creciendo unos con otros, se van nutriendo. Ahí es donde entendemos: amados los unos a los otros, no mintáis los unos a los otros, no mordáis los unos a los otros, soportados los unos a los otros, consolados los unos a los otros, etcétera, etcétera. No es solo venir y sentarse y escuchar un sermón. Si vamos a la Biblia, la manera en que compartía la iglesia y la manera en que ha compartido, se reunían, oraban, cantaban, o se unían, oraban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con los otros y compartían el pan. No es solo comunión de jugar fútbol. No es comunión, hermano, de ponerse a pelar a cualquiera. Es el hecho de tener comunión santa, comunión de la palabra del Señor. Pero Él nos escogió para que seamos semejantes al Señor Jesucristo, para que nos vistamos de santidad. Por tanto, como escogidos de Dios, mire lo que dice Colosenses: santos llamados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la imagen del Señor Jesucristo. Su humildad, su paciencia, su bondad, su compasión. Por tanto, como escogidos de Dios, santos. Como escogidos de Dios, otra vez primero, santos. Yo sé que mientras yo le estoy diciendo eso, usted empieza a preguntarse: pero hermano, ¿y cómo me santifico? Porque el punto es ese: ¿cómo se va a santificar usted? Yo quiero responder a la pregunta hoy: ¿cómo se santifica usted? Pero antes de responder a la pregunta, debía mostrarle cómo en el propósito de Dios Él nos escoge para salvarnos. ¿Y cuál es el propósito de la salvación? Para que seamos semejantes al Señor Jesucristo, a imagen de Jesús. Y esa imagen tiene primordialmente que ver con la santidad de Dios, con la santidad de Jesús. Entendiendo eso, entonces nos preguntamos: ¿cómo opera entonces los agentes los agentes divinos de la santificación? ¿Cómo opera esa santificación, o cómo operan en nosotros? Y entonces les recuerdo el texto, cuando nosotros lo leemos: Señor, y se lo leo literalmente: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Versos anteriores dice: no, te pido que los guardes del mundo, y ahora te pido que los guardes del maligno, del malo. Se lo voy a decir de esta manera: la iglesia no puede guardar a nadie. El esposo no puede guardar a la esposa. La esposa no puede guardar al esposo. Los padres no pueden guardar a los hijos. Los hijos no pueden guardar a los padres. El pastor no puede guardar a nadie, porque no se puede guardar ni él mismo. Pero hay alguien que a usted lo puede guardar, y es Dios. Guárdalos, guárdalos, Señor, del maligno, guárdalos del mundo, como yo los he guardado. En este momento que no estaré, guárdalos. Guardar es apartarlos, conságralos. Aunque estén en el mundo, dale la fuerza, Señor, para luchar contra el pecado. Dale la fortaleza, que ellos odien el pecado. ¿Cómo pasó esta semana? Lo he repetido hasta el cansancio, y le volveré a dar el ejemplo. Le aseguro que las hermanas me escuchan como oír llover. Cuando usted se sienta delante de un televisor a ver esas novelas mexicanas, venezolanas, ahí hoy hay un 30-40% de pornografía, y usted dice: no, a mí no afecta. Qué equivocada está, porque sí le afecta. Lo que sucede es que su arrogancia no la deja, su alejamiento de Dios no la deja ver que se está contaminando y que un día va a explotar. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo lo canaliza? Si usted fuera juez, si lo llevaran a usted y a mí, a todos los que estamos aquí, nos trasladaran ahorita al tiempo de los jueces. Si estamos ahí, hermano, viendo a Jefté, el libertador, y todo lo que está haciendo, y Jefté le dice: Señor, si tú me libras de mi enemigo, yo te daré en ofrenda al primero que salga a darme la bienvenida. ¿Y sabe quién es el primero que le sale? Su hija.
No sé por qué el texto, no he entendido por qué el texto dice que se fue a llorar por 10 días su virginidad. Pero lo que sí sé es que el texto más abajo, 3, 4 versos más abajo, dice: cuando regresó ella y terminó sus días de luto, él cumplió su promesa. ¿Sabe cómo se hacía un holocausto? Él primero la mató, después la degolló y sacó toda su sangre, después le quitó la piel y quemó en un altar. Eso fue lo que hizo Jefté. Pero está en Hebreos 11, el héroe de la fe. ¿Dios le pidió eso? No. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Bueno, Dios no se lo pidió, Él lo hizo. Pero eso solo nos demuestra, y el Señor nos quiere una lección: no hay líderes buenos, no hay reyes buenos, no hay pastores buenos. El único bueno es Jesús, el único perfecto es Jesús, el único en el que usted debe creer es en el Señor Jesucristo. Todos somos pecadores, todos. Dios no nos mandó a creer en hombres, hermano. Dios nos mandó a creer en Él, en su palabra, en su Hijo, en el Espíritu Santo. Cuando uno mira eso de Jefté, nosotros hoy, mientras yo se lo contaba, algunos movían la cabeza y decían: wow. ¿A cuánto les asombra lo que les dije? Sinceramente. Ahora le voy a contar algo que le va a asombrar a Jefté. Le voy a decir por qué no le asombró a la gente que estaba alrededor de Jefté. Porque estaban acostumbrados las naciones a hacer sacrificios humanos. Entonces para ellos era normal. Era normal. O sea, la gente, o sea, que usted mira en el mismo libro de Jueces que uno de los reyes que se iba a enfrentar a Israel también sacrifica a su hijo. Era normal, hermano. Pero mire, está fácil agarrar a un enemigo y sacrificarlo, pero dar a un hijo, pues no fácil, pero imagínense que a usted le dicen: ¿a quién sacrifica? ¿A su hijo o al hermano Víctor? Al hermano Víctor, hermano, entrémosle con ganas. Solo Glenda se oponía, o creo que hasta ella estaría de una vez envíenlo. ¿Me estoy explicando? Pero ahora regresemos a nuestra época y traigamos a Jefté para esta época. Y mira a él, a las hermanas en la iglesia, viendo pornografía en novelas. Y mira a él, a los hermanos, viendo pornografía en las diferentes páginas sociales, donde sea. Y mira a él y se entera que el 60% de los pastores que van a retiros en los hoteles en Estados Unidos miran pornografía. ¡Wow! Iba a decir Jefté. Porque no era el color de pecado de su época. En ese entonces no se veía pornografía y para él va a ser terrible. ¿Por qué no nos queman? ¿Por qué no nos sacrificamos? Porque es el color del pecado de nuestra época. Ahora sacrificar a una persona sería un delito y nos descuartizan y la gente nos apedrearía. Pero en el tiempo de Jefté era diferente. El hombre siempre ha sido pecado. Necesitamos, ¿sabe qué necesitamos? Que la santidad de Dios se acerque a nosotros para darnos cuenta qué tan malos somos. Disculpe que sea tan directo para predicarle, pero somos malos, hermano. Teníamos que orar, teníamos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Teníamos que orar como el publicano: sé propicio a mí, que soy pecador, lo traduce. No, hermano, eso lo pusieron fácil. ¿Sabe usted que en el idioma griego y hebreo casi no hay artículos, pero cuando hay un artículo, es un artículo, el único artículo es definido y define completamente que solo hay un ángel de Jehová. El ángel de Jehová solo hay uno en toda la Biblia y es Jesús. De la misma manera, sé propicio a mí, que soy el pecador. Está diciendo: yo soy el único pecador. Él se creía así, no es que solo hubiera un pecador. Él está diciendo, porque aparte no existió esa historia, es algo que los rabinos creaban y que el Señor Jesús creó esa propia parábola. Y ese hombre está diciendo: soy el único pecador, Señor, yo soy pecador. Nosotros decimos: somos pecadores. Cuando su esposa le dice: arrepiéntete, y si tú también arrepiéntete. Tú también pecas. Si usted como hombre entendiera que es un terrible pecado, cuando su esposa le dice: arrepiéntese, se tira al suelo y le dice: mi amor, ora por mí. Pero eso no existe. Usted dice: usted también es una pecadora, eres hija de la iniquidad. Y entonces, pero no entendemos lo que es el arrepentimiento. Así que nosotros, la santidad es algo santo. Es algo que nos hace ver pecadores. Tal vez usted nunca se ha sentido pecador. Si Jefté lo trajeran para esta época
y viera cómo hoy se maneja el aborto, que los países lo han aprobado, que la mujer dice es mi cuerpo y yo hago lo que quiera, y si quiero abortar, aborto, es una ley para darle libertad a las mujeres. ¡Qué abominación en la que hemos caído! Gente se muere, hermano. Gente miraría que su pecado es pecadito, porque a los niños, hermano, en la ley, aunque tal vez él lo hubiera aprobado porque mató a su hija, pero a los niños siempre los ha protegido Dios. Por eso, ¿está entendiendo que usted necesita ser santificado? ¿Pero cómo? Primero déjeme decirle que no puede. Así que mientras yo estoy explicándole eso, usted solo tiene dos caminos. O le pide a Dios que traiga arrepentimiento sobre su vida. Usted ahorita está escuchándome un tema más. O está asustado. Si está asustado, va por buen camino. Si se está durmiendo, un tema más. Levanten la mano los dormidos. No lo levantarían. El segundo agente. Entonces esto nos lleva a esa pregunta: ¿cómo nos santificamos? A través de Cristo, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Si el sermón terminaba ahorita, lo dejé igual. Yo hago esas pausas, hermano, porque yo sé que sentarse una hora a escuchar se va perdiendo la concentración. Al menos que esté jugando los Tigres con el América, porque ya que los Tigres no hacen nada, tal vez el América sí, ¿verdad? Pero al menos que sea su equipo. Mire, Jesús dice en el versículo 19, yo me santifico a mí mismo. ¿Qué está diciendo? ¿Necesitaba Jesús santificarse? ¿Usted qué cree? ¿Necesitaba Jesús santificarse? No. ¿Usted qué está diciendo? Yo me he apartado, me he santificado para la redención. A eso se está refiriendo. Así como yo me he santificado para la redención, para hacer la obra de redención, ahora ellos se han de santificar porque van a ser redimidos. ¿Me explico? El tema es el mismo camino, solo que Jesús está apartando, consagrando para hacer la redención, y nosotros debemos de meternos en eso que Jesús va a hacer. ¿Para qué? Para santificarnos y ser hechos conforme a su imagen. Y eso lo explica Hebreos. Mire esto. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Debo de lavar mis lágrimas en la sangre de Cristo, decía Jonathan Edwards. Debo de lavar, hermano, mis pecados en la sangre de Cristo. Debo arrodillarme ante el Señor. Por muchos años yo creí, hermano, que estos temas que, bueno, no los daba así, pero yo creí que el tema de la santificación, del arrepentimiento, eran temas que eran para aquellos que están comenzando. Oye, hermano, hoy hay que, antes de salir a evangelizar a los de afuera, hay que evangelizar a los que están en la iglesia evangélica. Porque les han enseñado que ser cristiano es llegar a la iglesia, sonreír, aplaudir, cantar, portarse bien, traer su ofrenda, sobre todo si trae su ofrenda. Si usted trae su diezmo y su ofrenda, usted está casi a medio paso de entrar al cielo. Pero eso no es así. La realidad, nuestra vivencia es otra, hermano. Nuestra vivencia de todos los hombres es otra. ¿Sabe por qué? Porque lo ha demostrado los últimos 80, 90 años de la historia. Si la iglesia evangélica, con todo el crecimiento que tiene en todo el mundo, a tal punto que Estados Unidos, escuche lo que yo leí hace 2 años, en Estados Unidos, llega más gente los domingos a las iglesias que a todos los estadios en conjunto. Por eso casi no tienen los estadios actividad los domingos a la hora del servicio. ¿Estoy explicando? Los estadios se llenan, pero las iglesias le sacan un 30% a los estadios. Entonces, si fuera tanta la gente cristiana santa, esta nación no estuviera como está. Si fuera tanta la gente que se ha convertido en Guatemala, que el 50, que el 60, no hubiera tanta violencia. Si el tamaño de iglesias en Honduras, si por ella esa cantidad de cristianos hay en Honduras, no hubieran en lugares 10,000 pandilleros armados contra 100,000 pandilleros armados contra 10,000 policías armados. ¿Cómo no van a tener miedo a los policías? Y eso lo dijo un jefe de policía.
¿Cómo no vamos a tener miedo a las pandillas? Si ellos son 10,000 armados, 100,000 armados, y nosotros tenemos 10,000 policías armados. O sea que para enfrentarse a 10 pandilleros hay un policía. 10 pandilleros armados contra un policía armado. Mejor me dedico a bombero. ¿Ya está entendiendo? Si la proporción del crecimiento de las iglesias y los templos que hay en muchas partes del mundo estuviera en proporción como va mejorando o va redimiendo la sociedad, como pasó en el libro de los Hechos, entonces creeríamos en ello. Pero es al contrario. Cada vez nuestra sociedad involuciona más, porque a la gente se le está engañando diciendo que es cristiana cuando no lo es. Uno de los primeros frutos que ve un cristiano es el fruto de la santificación, que está siendo un hombre santo. Entonces Cristo es el agente santificador. Cristo nos santificó con su sacrificio, como lo dice este pasaje. A través de su sangre fuimos justificados. Hubo remisión de pecados, hubo perdón de pecados, hubo la reconciliación del Padre con los hombres por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ni cuenta se dieron los hombres cuando el Padre abandonó a su Hijo. Yo creo, hermano, que el Padre abandonó a su Hijo 3 horas antes de que Jesús dijera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque 3 horas antes de que lo dijera, al Señor Jesús lo cubrió de tinieblas. Fue cubierto de tinieblas. No eran tinieblas de un eclipse, porque ningún eclipse dura 3 horas, luz solar y tampoco lunar. No era tiempo en ese momento, no hay registro de un eclipse. Así que fueron las tinieblas, porque Él se hizo maldición, porque Él se hizo pecado, porque la ira de Dios descendió sobre Él. Y al final, cuando termina la obra, Jesús le dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí hay otro texto que nos describe lo que es la santificación. Esa es la santificación que Dios hace. ¿Qué tiene que hacer usted para eso? Nada. En ese pasaje, en esa oración, hermano, Juan dice, o Jesús dice, o Juan nos cuenta que Jesús dice: Señor, de los que me diste, ninguno se ha perdido, excepto el hijo de perdición. No eran míos, pero tú me los dices. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo lo que dice Efesios, lo que dice Colosenses, que dice Efesios: así nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. El Padre nos escogió. ¿Por qué nos escogió? No lo sé, hermano, no lo sé. Ese mismo texto que dice Colosenses: por tanto, como escogidos de Dios, santos llamados. Otra vez los escogidos. Él no amó a Esaú, Él aborreció a Esaú y amó a Jacob. ¿Por qué aborreció a Jacob? Por cierto, el peor de los dos era Jacob. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué, se pregunta la gente, Dios aborreció a Esaú? Y uno nunca escucha de preguntar: ¿por qué Dios amó a Jacob? Hay que cambiar las preguntas. Estamos formulando malas preguntas. ¿Por qué Dios amó a Jacob? Si Jacob era igual o peor que Esaú, ¿por qué lo amó? Porque esa es la soberanía de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Miren lo que está diciendo la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Levanten la mano los injustos. ¿Y entonces? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. No dice, pero ya se lavaron. No, ya habéis sido lavados. Alguien más lo hizo. El verbo tiene una voz pasiva. Alguien más lo hizo. Pero ya sois santificados. Alguien más lo hizo. Pero ya habéis sido justificados. Alguien más lo hizo. Pero ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que este primer paso de la santificación comienza con la justificación, con llegar a la cruz. Eso ya lo tiene claro, ¿verdad que ya lo tiene claro? Ok, hasta ahí estamos bien. Bueno, bien en el sentido de explicado. Y no estoy tan seguro si lo he explicado bien. Lo que viene a continuación es la obra de santificación del tercer agente de la santificación, que es el Espíritu Santo.
Y ahí es donde usted tiene que afinar un poquito más sus oídos. Pero déjeme que lea esto último. Pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en la esencia de su nombre, en la gloria de la redención. Porque Él nos perdonó, es la gloria de la redención. Porque Él tuvo misericordia de nosotros y no nos pagó como lo merecíamos, no nos dio lo que merecíamos. Esa es misericordia, esa es la gloria de la redención. Porque Él tuvo de su gracia y nos amó siendo nosotros sus enemigos. Eso es parte de la gloria de su redención. Él nos justificó sin merecerlo porque fue imputada su justicia en nosotros. Entonces llegamos al otro punto, es decir, ser santificados. Mire, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces uno empieza a decir, ¿creyó? ¿Usted creyó? Sí. ¿Usted creyó? Sí, yo he creído, tengo 20 años de haber creído. Bueno, ¿cómo es que usted me va a decir que no soy cristiano? Si ahí dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, ahí dice así en la traducción y ahí dice así, cuando usted agarra ese verso, lo saca de todo su contexto y por ese texto usted dice que ya creyó, pero tiene que leer todo Juan 3 para saber qué está diciendo, y inmediatamente versos antes y versos después. Pero déjeme que le diga algo que la traducción, algunas traducciones escapan a esto. Porque la palabra creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, es un participio, es un verbo en forma participio griega, que significa, que se debe de traducir, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que se mantiene creyendo, porque es un perfecto continuo, un presente perfecto continuo, porque el que se mantiene creyendo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él se mantenga creyendo no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la fe es creer toda la vida, pero no creer de una manera vacía, sino creer significa también santificarse. Lo que éramos algunos de nosotros, inmundos, inmorales, mal pensados. Claro, aquí hay una lista, pero en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento se va agregando la lista. Chismosos, de doble ánimo, mentirosos. Hermano, yo lo invito a que diga no a la mentira. Se miente con tanta facilidad. ¿Sabe cuál es una evidencia de la mentira? Que cuando uno se ha comprometido a un privilegio y no viene a ese privilegio y no avisa, y luego cuando regresa una semana después, hermano, ¿y por qué no hizo privilegio? Hermano, es que fíjese que tuve que trabajar. ¿Por qué no avisó que no venía? Entonces viene y no se ha preparado ni siquiera preparó la mentira, porque algunos ni buenos son para mentir. Entonces solo inventa algo, lo primero que se le viene. Bueno, veamos al Espíritu Santo como un agente santificador. Escuche esto: elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz o sean multiplicados. Le voy a decir algo, hermano. Usted ha leído Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? ¿Qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Abismo es aguas o aguas es abismo. Se movía sobre la faz del abismo. Y el Espíritu polulaba, dicen otras versiones, sobre la faz del abismo. La palabra hebrea, su mejor traducción es, y escuche esto, y el Espíritu vibraba. ¿Vibrar es esto? No sabe vibrar, no, vibrar es y parar. Entonces la obra santificadora del Espíritu Santo es que vibre en usted. Y usted anhela ser santo.
Ok, aquí es donde entra tu responsabilidad. Usted debe de obedecer a esa vibración del Espíritu Santo. Porque si usted no obedece, contrista al Espíritu Santo, lo entristece y Él cae ante usted, deja de vibrar en usted. Y luego va a regresar y otra vez lo va a hacer. Mire, el Espíritu Santo no está pensando que usted está dormido para vibrar. Yo no he platicado con mi esposa, no he platicado con Dari, no he platicado con Yunes, porque Dari y mi esposa andaban en North Carolina, no he platicado con Dari porque no vive en otra casa. Pero hoy como a las 3 de la madrugada o 3:30, yo estaba bien dormidito, hermano, y en eso, y Víctor. Inmediatamente, hermano, dije yo, el Señor quiere que yo me levante a orar, y me levanté a orar. Lo primero que hice mientras iba a orar, porque uno se levanta todo así, ¿verdad? Y mientras me reponía, le habrá pasado algo a mi esposa, le habrá pasado algo a Yunes o a Dari o al bebé. Y mientras iba a orar, como que el Espíritu Santo me tranquilizó. Víctor, ¿te quieres? Y me puse a orar. Así vibra. Yo no sé ni por qué yo me puse a orar, pero el Espíritu Santo vibra. ¿Has sentido eso alguna vez? No, que fíjese que no me venga con tonterías. Esas no son cosas de tonterías. Esto hablo algo que usted odia el pecado, quiere agradar a Dios, quiere santificarse. Y hay una lucha porque la Biblia dice en Gálatas 5 que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu y uno es contra el otro. O sea que esa lucha la va a tener. No es que su carne no desee pecar, pero su nueva naturaleza odia el pecado. Hermano amado, ¿usted todavía está aquí esta mañana? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo me santifico? Obedezca a las vibraciones, a la guianza del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermano, lo guiará a toda verdad. Y eso de guiarlo a toda verdad es, santifícalos en tu verdad, tu palabra de verdad. Entonces, ¿qué es guiarlos a la verdad? A la santificación. Escuche esto, santifícalos en tu verdad, quédese ahí. Y luego, y Él los guiará, o antes, porque esto lo dice Juan 17. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Pero creo que Juan 14, creo que eso, 8, no recuerdo ahorita, dice, Él los guiará a toda la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando el Espíritu nos guía a toda la verdad, ¿hacia dónde nos guía? A ser santos. ¿Eso es instantáneo? ¿Es instantáneo? No, es un proceso de día a día. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sabe qué hay que hacer, hermano? Cada día trae su propio afán. Usted se levanta mañana y lo primero que debe de hacer es orar. Si usted no ora, ya empezó mal, porque usted peca cuando no ora. Usted y yo pecamos cuando oramos, pero pecamos más cuando no oramos. Pero ¿sabe qué? Levántese a orar, pero no peque. Siempre vamos a pecar, pero deje de estar pidiendo por un carro. Deje de estar pidiendo, hermano, por ganar más. Deje de estar pidiendo por una casa, deje de estar pidiendo eso. Háblele al Señor y dice, Señor, forma la imagen de tu Hijo en mí. Señor, lléname de ti. Espíritu Santo, apártame este día de este mundo de pecador, que pueda yo ser luz, que pueda agradarte. El Espíritu Santo es un agente santificador. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1, que ya se lo leí: elegidos conforme al previo conocimiento, igual que lo otro, antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, de Dios Padre, para la santificación del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera lo guía el Espíritu Santo a usted y a mí en la santificación? Que obedezcamos a la palabra. Entonces le voy a dar el ABC de esto: orad sin cesar. Cuando usted estaba en el primer año de la high school, ya me fui muy lejos, cuando usted estaba en la junior high, cuando yo estaba en cuarto, quinto primaria, me enseñaron
que un imperativo en español terminan en D, AD, orad, cantad, hacedlo, o que os améis, y S, améis, que os transforméis, terminan los imperativos. Es una orden, orad. Hermano Víctor, fíjese que me gusta pecar. Orad para que no entréis en tentación. Yo los invito a jugar fútbol. La mayoría que les gusta jugar fútbol van. Los invito a orar. Qué casualidad que para orar siempre todos vienen tarde. Todavía está aquí. Aquí nos ha dicho la Biblia, elegidos conforme al pleno conocimiento de Dios, Padre, por la santificación ¿de quién? Del tercer agente, el Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo. El Espíritu Santo nos santifica, ¿sabe cómo? Llevándonos a obedecer. ¿Qué está haciendo? Vibrando. Pero usted desobedece, ¿qué sucede? Si nosotros desobedecemos, pasa eso que estamos viendo. O sea que la santificación, lo que estoy diciendo, es un proceso continuo del Espíritu Santo en una vida que ha sido justificada, es decir, ha empezado a ser santificada por la obra de Cristo. Si usted verdaderamente ha sido justificado, el Espíritu Santo va a hacer esta obra. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? A ver si está entendiendo. Obedecer a qué? Obedecer, hermano, a la oración, obedecer a escuchar el mensaje de la palabra, obedecer a poner por obra. Maridos, amad. ¿Qué es eso? Un imperativo, una orden, amad a vuestras esposas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el esposo? Amad, obedecer a lo que dice maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esa solo es una invitación, ¿verdad? ¿O es una orden? Es una orden. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Pero hermano, ahí no dice la edad, por lo mismo, no dice la edad. Y entonces, ¿cuándo lo voy a dejar de obedecer? Cuando te vayas de la casa, hijo. Entonces me voy a, no, porque la única manera de irse de la casa es casándose. El hombre dejará a su padre y a su madre cuando se case. Entonces yo me voy a casar a los 15 años, no les he permitido, porque es el hombre el que se puede casar. Y a los 15 años usted no es hombre. ¿Y quién es hombre, hermano? Aquel que puede trabajar para sostenerse solo. Aquel que ha aprendido a obedecer. Y si hablamos de un hombre de Dios, hablamos todavía de algo más serio. Okay. Así que, amados hermanos, este es el gran milagro del Evangelio. Sí, a Luis, ya se lo he dicho, ¿eh? El gran milagro del Evangelio es tomar a un hombre, es tomar de un mundo inmundo a un hombre inmundo y sacarlo de este mundo inmundo y santificarlo. Y luego meter a ese hombre santo en este mundo inmundo y mantenerlo santo. El Padre nos escogió para ser santo. El Hijo murió para que fuéramos santos. El Espíritu Santo obra en nosotros continuamente para llevarnos en un camino de santidad. ¿Y cómo obra? Vibrando y llevándonos a la obediencia. Pero entonces viene el último elemento de la santificación, o el último agente, perdón, que es la palabra. Yo les he revelado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, todo el que alguna vez ha dicho, no tengo tiempo para leer la Biblia, no puedo leer la Biblia porque estoy enfermo, no puedo leer la Biblia porque estoy desvelado, no puedo, usted está mintiendo, se está engañando a usted mismo. Usted no es cristiano, por eso no puede leer la Biblia. Agarre a un cerdito, lo lava con champú, con un buen champú. Lo lava, agua calientita en una tina, hermano. Le echa
Paul Mitchell de shampoo, hermano, ahí lo deja bien lavadito, le cepilla los dientes, le pone un par de huevos, hermano, ahí, huevos de avestruz y va a salir ese coche. Ese cerdo va a salir de ahí, hermano. Y se vaya a revolcar primero en lo de la sal. Y va a empezar a comer cosas podridas, porque esa es su naturaleza. Y eso es lo que hacemos muchas veces en la iglesia. Lavamos a un pobre cochito que se cree que es ovejita. Y sale de la iglesia y sigue comiendo basura porque esa es su naturaleza. Entonces, ¿qué necesita? Arrepentirse. Usted no necesita orar, usted necesita arrepentirse. Paul Washer pone un ejemplo, hermano. Él dijo en alguna enseñanza, pastores, si yo tuviera el poder para cambiar a alguien, y eso solo es un ejemplo, dice, y está un cerdo comiendo basura, ahí metido comiendo la basura, y vengo yo y pongo las manos sobre ese cerdo y lo lloro por el cerdo y lo convierto en hombre. Lo primero que haría ese cerdo convertido en hombre es que se levantaría y vomitaría todo lo que está comiendo, porque un hombre no puede comer lo que come un cerdo. Un cristiano no puede comer pecado, porque en él habita el santo de los santos. Entonces, por eso es que Jesús está orando, y por eso es que nos está hablando de la santificación. Pero la santificación, hermano, es la obra del Espíritu Santo, pero también es la obra de Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo a través de la palabra. Y ahí es donde uno tiene que leer Juan 8:32. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No quiere comer palabra? No puede leer, no hay ninguna excusa para nadie para leer la Biblia, a menos que no sepa leer. Y hoy tampoco eso, porque ahora usted se pone sus audífonos, su iPad, y ahí está la Biblia, se la está leyendo alguien. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Resumo, hermano. El Padre nos escogió para ser santos. El Hijo murió para santificarnos en la justificación a través de su sangre y su sacrificio. El Espíritu Santo pasa toda una vida con un cristiano vibrando en nosotros para apartarnos del mundo, para guardarnos. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo vibra para que nos arrepintamos, y cuando no estamos pecando tanto, el Espíritu Santo vibra para que nosotros nos santifiquemos más. ¿Cómo nos santificamos? Con la palabra. Eso quiere decir que usted, si quiere fortalecer obedecer al Espíritu Santo y fortalecer esa santidad, debe leer y leer y leer y leer la Biblia, devorar la Biblia, escuchar la palabra de Dios. No ponerse a escuchar a X predicador en Miami para ver cómo actúa el enemigo. Usted debe escuchar la palabra. Usted no necesita comer basura, no necesita comer el evangelio de la serpiente, no necesita comer un falso evangelio. Usted necesita comer la verdad de la palabra. Por tanto, todos nosotros, mirando como a cara descubierta por un espejo, ese espejo, ya se lo expliqué, es la palabra, la gloria del Señor. ¿Dónde vemos la gloria del Señor? En la palabra. Somos transformados de gloria en gloria. Hay una transformación a través de la palabra, de la obra de la palabra, de gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo, el Dios Padre, y la palabra nos llevan a esto, a que seamos formados conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Hombres y mujeres santas. Esa es la santificación. ¿Qué hago, hermano? ¿Cuánto tiempo me queda, hermanos? O ya me pasé. 50. Gracias. Mire, tomo 3 minutos, ya voy a terminar. Me llamó alguien y me dijo: necesito ayuda con mi hijo. Mi hijo iba re bien en la escuela, en la high school, re bien en la universidad, y de repente le agarró algo raro y tiene miedo. Está mal en las clases y tiene miedo y solo quiere estar con nosotros. Y no sé qué hacer, ya lo llevé al médico, le hicieron varios exámenes y dice que todo está bien. ¿Usted cree que alguien podía hacernos brujería? Porque yo no creo,
Bueno, si usted cree que hay un Dios, tiene que creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que hay un mundo de espíritus, que hay un diablo, una muerte, y que hay espíritus inmundos y ángeles caídos. Así que eso no se trata de que usted crea o no. Si cree en Dios, tiene que creer en todo lo demás. ¿Cree en Dios? Sí. ¿Cree que la palabra es la palabra de Dios? Sí. Entonces tiene que creer que hay eso. No, yo sí creo que hay eso. Lo que no creo lo que no puedo creer es que alguien nos pueda hacer un daño. Mire, déjeme que le explique algo. No se trata de que alguien le pueda hacer un daño. Se trata de lo que le pueden hacer porque Cristo no está en usted. ¿Y qué me pueden hacer? Que usted muera con sus hijos eternamente en el infierno. Un silencio y me respondió, ¿y qué hago con mi hijo? ¿Usted lo puede ayudar? Yo no, pero Cristo sí. Pero usted le puede guiar a cómo. No, yo lo que puedo hacer es guiarlos a usted, sobre todo a usted, le dije, a usted, porque usted ha conocido el Evangelio. Y porque Dios le dijo a Moisés, cuando este pueblo al que yo le he revelado mi nombre y mi gloria me conozca y me obedezca, yo los voy a prosperar y el fruto se multiplicará y tendrán muchas riquezas y tendrán esto y aquello. Pero cuando ese pueblo me desobedezca y caiga en idolatría y se aparte de mí, entonces vendrán sobre él todas estas plagas. Y una de las plagas que vendrá sobre él, le dije, es la locura. Y sobre su hijo ha venido locura, porque usted se ha apartado de los caminos del Señor. Porque anteriormente a eso me había dicho, yo oro y yo leo la Biblia, pero no voy a la iglesia. La gente cree que la iglesia es una organización humana, que quien quiere se va de la iglesia y se va a otra, porque eso que se promueve hoy, que si alguien se va a una iglesia y se va a otra. Hermano, solo hay una iglesia de Cristo, y esa iglesia de Cristo no es hoy la iglesia evangélica. Porque predican un evangelio que no es el evangelio. Entonces, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Está dentro de la iglesia evangélica. Pero un porcentaje muy alto, el 70% de la iglesia evangélica, es terrible con lo que hacen en sus servicios y sobre todo con lo que predican en sus servicios, con lo que cantan, hermano. Bueno, quedamos de que vendían ayer sábado. Me llamaron, no voy a poder llegar, fíjese que. Ahí después le platico por qué. Esto no es negociable. El Evangelio de Cristo no es negociable. La santidad no está negociable. No, yo me voy a santificar mañana porque como yo soy escogido, yo no tengo tiempo. ¿Será? En esto conocerán que son mis discípulos. El árbol se conoce por su fruto. 3 terrenos escuchan la palabra y 2 se gozan. Y hasta les salen ramitas como que están dando fruto, pero al final no dan fruto. Termino. Con sus ojos abiertos, escuche esto, mientras me ayudan con el teclado. Le vuelvo a repetir lo que le dije al principio. Cuando veo dentro de mi corazón, percibo su infinita maldad. Creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Cierre sus ojos.